Tener que salir de casa, dejar atrás toda su vida, sin esperanza y sin retorno, es uno de los sufrimientos más grandes que puede abarcar a un ser humano. En Colombia, más de 6 millones de personas han tenido que dejar todo y huir en busca de seguridad. Los campos en Colombia no son seguros, ni siquiera para los campesinos, que debido a la violencia constante y el narcotráfico existente en el país, no han tenido paz ni por un segundo. Asimismo, tienen que emigrar por miedo a ser uno más del montón, que las guerrillas, los paramilitares o los narcotraficantes mató. Doña Zoraima Duarte Manrique nos cuenta cómo fue la historia de su juventud marcada por el conflicto armado y las pérdidas que éste le ocasionó. Cuando yo era muy joven, a muy temprana edad, inició mi hogar con el señor Wilson Guerrero. Él era comerciante de pueblo en pueblo y a veces lo contrataban como chofer de un carro, de cualquier carro. Un día lo contrataron unos hombres que estaban involucrados en el narcotráfico. Pues él, inocente, sin trabajo, aceptó ese trabajo como chofer. Bueno, entonces iniciaron el primer viaje, pero para Arauca. Viniendo de allá, en la Y de Pamplona y Chinacota, los asaltaron unos hombres de las autodefensas, un grupo, pero como él era el chofer y no paraba el carro, fue el primero en recibir los disparos, donde allí murió él y todos los que venían en el carro. Yo quedé sola con 2 niños pequeños y una niña que a los 12 días nació. Pues fue un estado demasiado crítico. Mis condiciones eran demasiado críticas por la situación terrible que ocurrió, la cual nos quedó traumas terribles, tanto a mis hijos como a mí, pues también a la niña le afectó. Y pues sí, la vida fue muy difícil de ahí en adelante para nosotros. ¡Qué fortuna! La violencia en Colombia se da en un plano general y no sabe distinguir entre niños, jóvenes y adultos. Tal como lo relataron en el podcast Desplazamiento Forzado en Colombia, de la autoría de Marlene Roa, aquellos campesinos que están en medio de disputas territoriales de grupos al margen de la ley deben vivir con miedo a ser asesinados sin reparo alguno. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Luz Pérez Gaviria, soy desplazada de Departamento del Valle, Bolívar, municipio de Bolívar, corregimiento Naranjal, veredas, patios de los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares, quienes empezaron a disputarse en la región, por ser una región tan estratégica para ellos poderse mover y esconderse. Debido a que estaban varios grupos en la región, los campesinos empezaron a sufrir las consecuencias, porque a nivel de eso empezaron a echarle la culpa a los unos a los otros, y el uno decía que usted es colaborador de la guerrilla, el otro colaborador de los paramilitares, y así, y empezaron a matar a todo a quien querían, sacar los campesinos de las casas en las noches o esperarlos en el camino después de que salían de su jornada de trabajo, y así fueron volviendo prácticamente la región un cementerio. Para llegar a Dios. La verdad que fue una situación muy triste, muy tenebrosa, porque uno no podía dormir, no podía comer tranquilo, porque ahora estaba pensando a qué horas iban a llegar a sacarlo a uno, o a qué hora le iban a matar un hijo, un hermano, el papá, la mamá.
Muchas familias de allí salieron completas porque siempre salían debido a que les habían matado uno de sus familiares o dos o varios. La verdad es que es una situación muy crítica para todo el campesino, para toda la región e incluso para el mismo pueblo, porque de allí del mismo pueblo desaparecieron muchísima gente de las tiendas, de los almacenes, de las carnicerías. Violencia, maldita violencia. Y es que aunque pasen los años, el conflicto armado sigue siendo de las suyas, desplazando a miles de campesinos de sus tierras sin dejarles opción de elegir. Este es el caso de don Luis Velosa, un hombre gramalotero que había empezado su vida en tierras catatumberas. Con ilusión formó su hogar y trabajó en ellas por años, hasta que la guerra tocó sus puertas. Pues bien saben que por aquí siempre hubo guerrilla. Cuando eso estaba la guerrilla, y en el 89 llegaron los paracos. Y los paracos llegaron y eso mataban a gente, mataron gente inocente, mataron gente que la debía, gente que no debía, eso mataron muchísima gente. Y cuando eso, pues la guerrilla se fue y quedaron ellos los que mandaban. Eso era muy bravo cuando eso por aquí, bravo, bravísimo. Eso desplazaron muchísima gente cuando eso. Y entonces por eso después ya nos sacaron a nosotros y ya no supe más nada. El 9 de julio del 2002 mataron a mi suegro. Yo estaba en Campos cuando me llegó la razón que mataron a mi suegro y ya ahí me dijeron que no me viniera para la casa porque ahí me mataban. Entonces al otro día llegué yo y me dijeron los paracos que tenía que recoger el ganado. Y recogí el ganado y después de haber recogido el ganado me dijeron que tenía 2 horas para irme desde ahí. Y de ahí yo salí como a las 4 de la tarde. Y ese fue el desplazamiento mío. Porque su raya llegó. Sin nada y con tristeza en el alma, don Luis tomó a su esposa y a su pequeño hijo de tan solo 1 año de edad y emigró a su tierra natal, con la esperanza de seguir adelante a pesar de haber dejado todo su trabajo de tantos años. Aquí, y hasta luego. Pues sí, el gobierno me dio me dio unos mercados y yo me fui para Gramalote. Ahí duré 3 años, ahí viví 3 años en Gramalote y volví a venir para acá, para Campos. Santo Dios. Hasta el 2005 que fue que se entregaron, que nosotros volvimos por aquí, pero ya no habían parado. Ese fue el relato de don Luis Velosa, hombre campesino y comerciante de la vereda Ambato, Tibú, norte de Santander, territorio de violencia y de abandono por el Estado. Y es que al final, aunque él volvió a sus tierras, vive con el temor de otra vez tener que irse de allí. Por otra parte nos encontramos con Rafael García, músico y gestor cultural de Bochalema, norte de Santander. Él nos acompañó y nos dio una entrevista para contarnos su labor y experiencia en los procesos de memoria histórica y conflicto armado en Colombia. Hola Juli, mi nombre es Rafael García, soy músico, pedagogo, tutor de paz, trabajo con Teatro del Oprimido, en una organización que se llama Reconectando, que está aliada a la Comisión de la Verdad y hace procesos de reconciliación en el vientre de la Madre Tierra. ¿En qué consiste ese proceso de reconciliación? Esto quiere decir que usamos la naturaleza como medio de sanación en procesos de reconciliación y de paz entre excombatientes de diferentes bandos y grupos armados, tanto AUC, guerrillas, bandas criminales y paramilitares, también con personas víctimas y victimarios. Bueno, y ya que menciona que trabaja tanto con personas víctimas como victimarios, es decir, con personas que han sufrido la violencia y con personas que la han ocasionado, ¿cómo ha sido esa experiencia? Para mí ha sido una experiencia súper bonita hacer parte de Reconectando y poder vivir toda esta experiencia de sanación a través del vientre de la Madre Tierra, con personas que han vivido la guerra, con personas que han sido víctimas y con personas que han causado la violencia. Reconectando hace laboratorios de 6 días en diferentes zonas del país de Colombia,
en diferentes regiones, en ecoaldeas, donde manejamos danza, teatro del oprimido, círculos de la palabra, mandalas de las verdades, abrazoterapias, expresiones sonoras, canto, meditación, caminata de la verdad. Y hacemos un proceso de talleres súper re bonitos, que en lo personal para mí ha sido muy lindo, porque también me ha ayudado a sanar heridas del pasado. Rafael, ¿cuáles son esas heridas que ha sufrido usted a lo largo de su vida a causa de la violencia y el conflicto armado? Pues todas las personas tenemos heridas del pasado. Yo también fui víctima de la violencia. A mí me asesinaron a un tío, los paramilitares en zona de norte de Santander, Durania. Era profesor, entonces para mí también fue muy doloroso. Y también tengo familiares que fueron agredidos por la guerrilla, como un tío policía en Barrancabermeja, que gracias a Dios pues no falleció. Eso fue en el año 86, en la época de la violencia. Tengo amigos y conocidos que han sufrido desplazamiento forzado, pues ya con este trabajo de experiencia que llevo con Reconectando. Para mí ha sido súper espectacular, como lo he dicho, porque me ha ayudado también a sanar mis heridas y a ayudar a sanar las heridas de las otras personas. Es muy gratificante ver cómo personas que antiguamente se mataban por diferentes ideologías, ideales y tonterías, pues hoy en día se pueden dar la mano y estar en este proceso de reconciliación para la paz. Y es que a pesar de la violencia que ha generado tanto sufrimiento y desplazamiento, se debe seguir optando por la reconciliación, buscando la sanación del alma, reconstruyendo memoria para que nunca se olvide la historia y así no volver a repetirla. De la misma manera, en la actualidad hay proyectos vigentes para la atención a las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado. El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, habló en la página de dicha entidad sobre los avances en reconstrucción y reparación de las víctimas, haciendo un balance de lo que fue el 2020. Hicimos un proceso de rendición contándole cada uno de los avances, consolidando las cifras en lo que tiene que ver en atención, en los temas de asistencia, también en los temas de reparación, haciendo énfasis también en las víctimas en el exterior, en esos logros que alcanzamos en el 2020, donde dejamos el presupuesto más alto en la historia para el pago de las indemnizaciones, llegando a más de 120.000 víctimas pagando la indemnización por vía administrativa y judicial, pero también contándoles cifras que quedan en la historia, cifras como es la reparación colectiva, 3 sujetos de reparación colectiva durante 8 años. Ya hemos logrado cerrar 28 sujetos de reparación colectiva. Eso nos permite avanzar en esa ruta de atención, asistencia y reparación como nos lo ha pedido el señor presidente, y seguiremos en el proceso para el año 2022. ¿Qué estamos haciendo para el año 2022? Consolidando esas curules para la paz, esas curules que se han solicitado en el cumplimiento para que las genuinas víctimas del conflicto estén allí y que esas genuinas víctimas del conflicto le puedan exigir a sus victimarios el cumplimiento de la ley, de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es como estamos haciendo este ejercicio de rendición de cuentas, cumpliéndole a la ley, pero también en un ejercicio permanente que hemos venido haciendo para poderle contar a todos los colombianos, pero especialmente a esos 9.153.000 víctimas que se encuentran en el registro. En Colombia se construye paz y se lucha por un reconocimiento histórico hacia las víctimas, para que nunca se olvide y se queden impunes estos delitos de lesa humanidad. En la Unidad de Víctimas se presentaron los testimonios de algunas personas que hacen parte de esta reparación. Y la guerra duró 50 años. ¿Qué no hizo sino es desangrar nuestro país? ¿Por qué la ley de víctimas no puede durar 100 años o 200 años? Si no existiera una ley de víctimas, la 1448, nosotros no estuviéramos acá, no estuviéramos inclusive ni hablando de paz. Nosotros como víctimas tenemos la oportunidad que el Estado nos está respaldando, que el Estado nos está ayudando, que el Estado quiere colaborarnos a través de esta herramienta con esta ley. La Unidad de Víctimas es mucho lo que nos ha colaborado y nos va a seguir colaborando. Yo tengo fe en Dios que nos van a seguir colaborando por mucho tiempo más, porque ellos están para ayudar a los desplazados. Entonces, a los desplazados hay que darles tiempo hasta que se les repare el 100%. Entre el azul revuelto. Como todas aquellas personas que han sufrido pérdidas en una guerra sin sentido, los colombianos buscan justicia, reparación y sobre todo seguridad para poder volver a tener sus tierras, cultivarlas y festejar la tan añorada paz.
a sanar el tiempo y el silencio.